Buen día, ¿cómo andan? Bueno, espero que todos bien. Vamos a arrancar, ¿me parece? Hoy vamos a ver la clase 6, balance de energía, pérdidas técnicas, no técnicas. Nos acompaña nuevamente el ingeniero Vicente Serra. Ahí está. Hola, buenos días. Ah, ahí te vemos, Vicente. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, cuando quieras. Bueno, perfecto. Bueno, dado que veo que por ahora son pocos, interrumpan cuando quieran. ¿Mm? Así que Sí, así lo viene. hacemos un poco más interactivo. Bueno, muy bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy, el día de hoy, son los balances y pérdidas de energía y potencia, que es una cuestión clave por dos cosas. Uno, para diseñar las redes con una determinada calidad de servicio dada, y la segunda, para poder dimensionar las tarifas y segmentar entre los usuarios. Los conceptos generales o la importancia que tienen es ver cómo son las pérdidas en cada una de las etapas y tratar de establecer los niveles de carga promedio de las instalaciones. Y por último, sumado a lo que son las pérdidas de potencia y energía, que son netamente pérdidas técnicas, tratar de estimar lo que son las pérdidas no técnicas. Aquí en esta infografía tenemos un esquema básico. Esta es una red anillada a nivel de 13,2 kilovolt. Ahí tenemos en un tramo una línea de 33 y el otro, pero esto es una cuestión típica. Y este tipo de redes es muy usual encontrarla es en las líneas, en las distribuidoras provinciales, básicamente. Acá lo único que se trata de mostrar son las pérdidas que se dan a través de los cables y en los centros de rebaje. Y después, cuando estamos en la parte de baja tensión, también ahí vamos a tener pérdidas transmitidas por los cables. No estoy diciendo nada nuevo, si bien es algo elemental, ahora empezamos a ver cuál es la complejidad. Y para todos los que no están familiarizados, les recuerdo que las pérdidas técnicas están asociadas con el cuadrado de la corriente que circula. Aquí tenemos la última etapa, que es el sistema de distribución, que acompaña la infografía anterior, donde se produce el acceso a clientes en media tensión, otra estación de rebaje de media baja, y por último, entrar en la red de baja tensión y el ingreso a las acometidas en baja tensión a cada uno de los usuarios. Continuando con esto, tenemos el ingreso de las acometidas y las pérdidas que se dan en cada una de las acometidas. Acá es fundamental que cuando se habla de cables subterráneos o de líneas aéreas, la derivación a la alimentación siempre se hace por medio de derivaciones. Algunas son estancas, otras no, por medio de grampas, y ahí también se producen pérdidas. Son puntos calientes que si uno tomara con un detector infrarrojo, cada una de las derivaciones aparecerían con una temperatura un poquito superior a la normal del cable. El cálculo de la potencia en función de la energía, esto es parte de lo que vimos la clase anterior, es la energía del año versus el tiempo de utilización anual. O puesto de otra manera, la potencia coincidente es la energía del año por el factor de coincidencia sobre el factor de utilización anual. La relación entre ambas me va a dar la potencia que yo estoy en ese momento. Vamos a recordar un poco lo que era el factor de simultaneidad, que es la demanda máxima simultánea sobre
la suma de todas las demandas máximas individuales sin simultaneidad. Eso me da el factor de simultaneidad. Y el factor de carga es la demanda promedio del usuario sobre la demanda máxima. Esto nos va a servir después para hacer el diseño de las redes. Acá vuelvo a enfocar un simple ejemplo de cómo se calcula el factor de simultaneidad por un lado y el factor de carga por el otro. Tomé una instalación típica. Fíjense que en este el factor de carga da 18,22%. Entonces tenemos, ¿para qué se usa cada uno? Bueno, el uso principal del factor de carga es para medir la eficiencia del uso de la infraestructura, dado que me dice qué parte estoy usando la mayor cantidad de tiempo aprovechando la infraestructura de cada uno de los cables. Esto, el impacto que tiene es en las redes, es la planificación de la capacidad y las tarifas. Y el factor de simultaneidad me sirve a mí para dimensionar la potencia. Hola. Si alguien quiere preguntar algo, No, Vicente, se activó un micrófono, ya está. bueno, y evitar sobredimensionar los equipos y redes. Bueno, también vuelvo a traer parte de lo que vimos la clase anterior para refrescar, que es el tiempo de utilización, donde es la energía consumida por un usuario versus su demanda máxima. Y el factor de coincidencia, la demanda máxima coincidente del sistema versus la suma de todas las demandas máximas individuales. El factor de coincidencia es prácticamente el factor de carga también, pero en una escala superior donde se mezclan ya varios edificios. O sea que básicamente es el factor de carga de la agrupación de varios inmuebles al mismo tiempo. Esto es importantísimo porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros diseñar bien la capacidad de una instalación. Y el tiempo de uso me va a servir para saber la cantidad de uso de horas que podría estar usando mi instalación a plena carga. Entonces, resumiendo, tenemos el factor de carga, que es la energía promedio versus la demanda máxima, que su uso principal es la eficiencia de uso, el factor de simultaneidad, la demanda simultánea versus la suma de demanda, que sirve para el dimensionamiento interno de los usuarios, por ejemplo, un edificio, la coincidencia externa, que sería el factor de carga de varias unidades, y por último, un concepto importante que es la diversidad, que es la suma de las demandas máximas versus la demanda máxima coincidente. Esto es lo que a mí me va haciendo agrupar e ir subiendo en la escala de la red de alta tensión. Esto de la diversidad es un complemento del factor de coincidencia. A su vez, también de la diversidad existe también otro concepto que es la dispersión, que es la cantidad de megavatio hora por kilómetro cuadrado de potencia coincidente, que es el factor fundamental que nos va a permitir para diseñar luego las redes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, sigamos. Bueno, el riesgo de un cálculo incorrecto es el subdimensionamiento o el sobredimensionamiento, y las dos tienen efectos positivos y negativos. Si yo lo subdimensiono, voy a tener holgura en cuanto al nivel de cargas, pero estoy haciendo una inversión menor. Y si tengo sobredimensionamiento, ahí lo que voy a tener es una inversión en equipos y voy a tener una gran capacidad ociosa. El impacto tarifario en este caso viene dado porque es ineficiencia por sobredimensionamiento
las distribuidoras van a tratar de cobrárselo a la demanda mediante los cargos por potencia contratada. La contracara de eso es que si yo subdimensiono, posiblemente voy a tener mucha más cantidad de cortes por exceso de demanda. Cosa muy clara que se evidencia todos los veranos. Bien, ahora volvemos a un otro concepto que es el tiempo equivalente de pérdida. Y aquí ya nos estamos adentrando en lo que son los cálculos de las pérdidas técnicas. Entonces, un ejemplo clásico por un lado, después les digo por el otro, hay dos acepciones. Uno es, supongamos que tengamos un transformador de 315 kVA, 252 kilovatios, considerando el factor de potencia, y las pérdidas mensuales que medí son de 1800. Eso significa que el tiempo equivalente de pérdidas es de 7,14 horas funcionando a plena carga. ¿Se entiende? Sí. Bueno, por otro lado, podemos calcularlo como la relación entre el tiempo equivalente de pérdidas sobre la potencia máxima. O sea, es un poco la inversa. Y lo que se trata acá, estos dos conceptos, que el de la derecha es un tiempo de equivalente real. El de la izquierda es un tiempo equivalente de pérdidas que se va a usar para el diseño de las redes, ya que no tenemos histografía del área que uno va a abastecer y tiene que desarrollar o ampliar. El tiempo equivalente de pérdida se usa para comparar la eficiencia de los transformadores urbanos y en la industria permite estimar las pérdidas internas en los sistemas de distribución de la industria misma propiamente dicha y justificar inversiones para corregir su factor de potencia. En el planeamiento ayuda a calcular las pérdidas técnicas en cuadrículas de 1 kilómetro cuadrado y optimizar el diseño de la red. O sea, usando el tiempo equivalente de pérdidas, el de la izquierda se usa para planeamiento en base a factores que uno ya tiene relevado de la red. Y el de la derecha sería el tiempo equivalente de pérdidas del uso de la red existente. Bien, aquí tenemos una infografía que es un poco lo que estuvimos viendo anterior. Y otra fórmula que se usa equivalente para dimensionar, que es el tiempo de utilización, que ya lo habíamos visto, recordamos para atrás, energía consumida versus demanda máxima, multiplicado por el factor de carga al cuadrado, que es una cuestión adimensional. Acuérdense que hablábamos del cuadrado de la corriente y un factor. Esto también se usa para dimensionar. Fíjense que el tiempo acá de resultado da 11,7 horas versus los 7,14 que calculamos anteriormente. Esto es un poco también la diferencia que se usa para el diseño. Entonces, el ejemplo que vimos antes, para calcular ahora la cuantía en megavatio hora, es la potencia máxima, el factor de carga promedio y el tiempo de uso que habíamos visto. Y eso nos da un tiempo de una energía del transformador de 62.370 kilovatios hora. Entonces, las pérdidas totales, que suelen ser las del cobre y hierro, representan entre el 2 y el 3% de la energía de un transformador. Acuérdense que esto depende en la zona de trabajo del transformador. A bajas potencias la pérdida tiende a tender alrededor del 2% y a plena carga puede llegar hasta el 5%. Tomando un valor promedio, tenemos que la energía de pérdida del transformador es de 1800 kilovatios hora. Esto está un poco haciendo coincidente para hacerlo ver
con respecto a la infografía que estamos viendo, donde habíamos medido 1800 kilovatios hora por mes. Bien, entonces el método. Habíamos visto que teníamos dos maneras de medir el tiempo equivalente de pérdidas. Entonces, como decía antes, tenemos la base de cálculo, que son pérdidas reales, y la estimación empírica. En una se usa para auditorías y mediciones y en el otro para diseño y simulación de redes. ¿Por qué da más? Bueno, esto es para tener una cobertura en cuanto al diseño y no hacer las cosas demasiado justas. Ahora pasamos al factor de pérdidas a lo largo del año, que se mide por el tiempo equivalente dividido las horas totales del año. Expresado matemáticamente sería la integral de la potencia a lo largo del tiempo. Aquí tenemos una infografía a la derecha, que si uno lo hiciera una acumulada, podríamos tener un gráfico de este tipo, donde tenemos una cantidad de horas que se funciona a potencia máxima y de luego el resto para completar las 8.760 horas. Aquí tenemos lo que es un poco el diseño y cómo impacta esto en el desarrollo de los cálculos. Entonces, aquí tenemos lo que es prácticamente una realidad, lo que es una curva irregular a lo largo del tiempo, con un factor de carga de 0,4, una curva intermedia y un factor de curva uniforme. A medida que nosotros aumentamos la cantidad de horas equivalente, quiere decir que estamos haciendo un mejor uso de las instalaciones que tenemos. Ahora vayamos un poco al diseño general. ¿Y qué necesitamos nosotros como para poder hacer un balance de energía? En primer lugar, tenemos que la energía y potencia ingresada al sistema de transmisión es la que nos va a dar la interfase entre el sistema de alta y el sistema de baja. A partir de ahí vamos a tener las pérdidas de potencia y energía en el sistema de 220 y 66, las ventas por nivel y las ventas por nivel de tensión de energía que tengo, o sea, grandes usuarios, usuarios medianos y usuarios residenciales. ¿Y cómo se caracteriza la demanda por cada segmento tarifario? Por último, vamos a necesitar como datos base el inventario de instalaciones de distribución, redes de media tensión, transformador, red de baja tensión, acometidas, etc. Variables. Aquí tenemos un decálogo de todas las variables que vamos a usar para hacer el diseño de redes. Tenemos un factor de utilización, el factor equivalente, que el factor de utilización representa el grado de aprovechamiento que hago de la instalación instalada. El factor equivalente me da el promedio ponderado de utilización, considerando las variaciones de carga y pérdida a lo largo del año. Y se usa para estimar el comportamiento energético global del sistema. El factor de coincidencia máximo me mide la simultaneidad de los sistemas máximos en distintos puntos del sistema. Si es cercano a 1, las cargas máximas ocurren al mismo tiempo. Si es menor, hay un desfasaje entre picos de consumo. Quiero destacar que esto no es constante durante el año. O sea, esto va cambiando si es un día laborable, un día no laborable. También va cambiando si es si estamos en periodo estacional o no, o sea, si estamos en invierno o verano.
todo esto es importante porque va cambiando. ¿Qué es lo que voy a tomar yo después del año al final cuando yo haga estos cálculos? Es el factor de coincidencia máximo de todos los que pude haber medido o estimado con las cuentas que estamos haciendo. Después tenemos la potencia coincidente máxima, que es toda la potencia máxima que yo requiero del sistema interconectado. Piensen ustedes que todos estos factores yo los voy a usar en cada una de las etapas, o sea, lo uso en la etapa de baja a nivel de transformadores de salida al sistema de 13,2. Después de ahí subo a 132 o 66 y por último a 220. La otra expresión es las pérdidas porcentuales de energía y potencia, donde ahí vamos a expresar finalmente todas las pérdidas en porcentaje de todos los ingresos que tenemos y cuánto es lo que deberíamos vender. Dije en este caso lo que deberíamos vender porque después a todo esto se van a agregar las pérdidas no técnicas. Acá tenemos un ejemplo de, esto es de Denor y es un balance de potencia y energía de transmisión del año 2020 a los efectos de la exposición de esta clase. Entonces ahí pueden ver lo que son los factores equivalentes de coincidencia máxima, de factor equivalente por unidad, todo por unidad que lo pueden llevar a porcentaje, no hay ningún problema. Fíjense que a medida que vamos bajando, va en la dispersión de los factores de coincidencia van haciendo cada vez menores. Yo con estos esquemas, yo puedo meterme en las ecuaciones, a su vez que voy bajando en el nivel de cable y establecer, por ejemplo, estas ecuaciones, donde, por ejemplo, el ingreso de media tensión a alta tensión es el ingreso 1 más el ingreso más la energía 2. Por unidad es E0 sobre P0. Esto está relacionado con lo anterior, donde cada una de estas es una etapa. Entonces, esto significa energía entrante y saliente. Aquí tienen ver, por ejemplo, E1 es el ingreso a la red y E2 sería el ingreso a la red es 13,2. O sea que el E1 va a ser siempre mayor que el E2. Porque o sea que la diferencia me estaría dando las pérdidas. A su vez, yo tengo dos temas acá, que es lo que subyace y no está perfectamente relevado, que es que acá estamos en una red que anillada que está teniendo ingresos a través de la red de 33 y de 13,2. Volvemos al gráfico del principio. O sea, acá yo tengo, sobre esto, tengo el ingreso de esta energía a través de la línea de 33 y el ingreso de este sistema a través de 13,2. Quiere decir que esta flechita que está acá al final, que dice ingreso total a la red de tensión, es el ingreso de la energía de 2 a través de la red de 13,2 y la energía a través del subsistema de 33 kilovolts. Aquí me detengo un rato porque es importante este esquema. En las redes de distribución, aquellas que tienen anilladas y son en zonas urbanas, por lo regular una estación transformadora de rebaje tiene dos transformadores y el factor de reserva es del 33%. Eso significa que en condiciones normales, si tengo una falla a nivel
de un transformador, el transformador que queda es capaz de absorber parte del 33%, la mitad, y la otra lo voy a poder ingresar a través de maniobras, a través de la red de baja de 13,2. Entonces, una estación transformadora de rebaje tiene una reserva o una capacidad de diseño en realidad del 66%. El resto del 33% es por una cuestión de seguridad y lo que se llama en la jerga el factor N-1. El N significa todos los elementos sustantivos de una red y el diseño se hace para que si yo tengo una falla en un elemento, pueda seguir abasteciendo de energía en las mismas condiciones que cuando tenía todo el sistema normal. Y aquí empezamos a ver una divergencia, porque cuando tenemos una línea radial, tenemos un único sistema. Entonces ahí esta presunción que se hace no sirve. Esto viene un poco a la discusión de la vez pasada, en lo que hablábamos de áreas típicas de distribución. Así que ahora volvamos a... Así que esto que estamos viendo acá se corresponde con la infografía que estábamos viendo antes de esa red con 33 y 13,2 kilovolts. Esto se los dejo para que cada uno de ustedes, si quiere, puede utilizar esto como base o método de cálculo para ir calculando cada una de los coeficientes adaptados a la red que ustedes están desarrollando o están llevando adelante. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Sí, Vicente, son 8:35. Bueno, perfecto. Entonces a las 9 hacemos un break y continuamos en 10 minutos. Perfecto. Bien. Vayamos ahora al concepto de ingreso. Esto es más de lo anterior, ahora ya estamos dentro del sistema de 13,2 kilovolts y estos gráficos o estas siglas se corresponden a este cuadro que estábamos viendo acá. Ya estamos en la red de 13,2 y ahí tenemos las acometidas de baja tensión, las pérdidas y la alimentación a clientes. Todas estas ecuaciones que vamos a ver ahora se corresponden a esa infografía. Nuevamente, ustedes pueden calcular con su sistema lo que son las pérdidas. Yo les recuerdo esto se los dejo para que ustedes hagan como ejercicio, tomando como ejemplo una red del sistema que ustedes manejan y después con gusto nosotros de acá, de la cátedra, la revisamos. Bien. Y aquí estamos en la última etapa, que es directamente la red de baja tensión, que son las pérdidas que vamos a calcular en las redes de baja y en las pérdidas de las acometidas. A veces para el diseño se utiliza el factor de diseño 1 o factor de coincidencia máximo 1 en todas las etapas, porque eso estaría, pues, digamos, para un nivel superior a nivel de 500 kilovolts, el número final. O sea, como es el ingreso principal al sistema, el factor de coincidencia máximo se la toma como 1 a nivel de la conexión en alta tensión. Bien, ahora tenemos los balances proyectados de la red adaptada. Y aquí es un poco lo que estábamos hablando. ¿Hay alguno que me pueda decir que es una red adaptada?
Bueno, la red adaptada es una red teórica donde supuestamente con esa red adaptada es adaptada la calidad de servicio que por contrato de concesión yo tengo que brindar. Y aquí tenemos un problema en realidad, porque las redes en todas las distribuidoras provinciales, inclusive a nivel de norte y de sur, especialmente en el área del AMBA o del conurbano, no son redes adaptadas, sino que son redes que han ido evolucionando de acuerdo a cómo se iba conectando la demanda. Entonces, lo que se trata es de concebir una red adaptada y llevarlo a ese sistema. Cuando se hacen las revisiones tarifarias quinquenales, se usa el concepto de red adaptada, que es una red de mínimo costo. Y esa red de mínimo costo conlleva también bajos costos de operación y mantenimiento. Esto es un incentivo que tiene que correr la distribuidora para mejorar su eficiencia e ir tendiendo en el tiempo a aproximándose a lo que es la red adaptada para poder minimizar los costos y obtener la mayor rentabilidad posible. Aquí para la red adaptada se utilizan en las revisiones tarifarias quinquenales los costos de cada uno de los sistemas que está prestando. La comparación, si un costo eficiente es o no es, se hace por comparación para ver lo que gastan cada una de las distribuidoras en distintas etapas de su sistema. Después aparecen las divergencias en cuanto a las horas de mantenimiento que usa uno y que usa otro, si tiene servicios tercerizados o no, como por ejemplo la guardia nocturna o guardia diurna que va a los distintos puntos para solucionar problemas e inconvenientes de los usuarios, etcétera. Pero vayamos a ver en qué nos permite la red adaptada. Me permite proyectar a mí ventas de energía y potencia con factores de caracterización corregidos desde el año base. Me permite pensar en cuáles van a ser las pérdidas no técnicas en baja tensión, que siempre se estipula como una fracción de todas las ventas. Luego tenemos las pérdidas técnicas porcentuales, referidas a potencia y energía circulante por las propias redes de distribución, y por último, el red de servicio, la calidad de servicio esperable. Y aquí digo que se deberían hacer análisis de confiabilidad y por lo siguiente, porque hasta ahora no hablamos de esto, pero cada elemento, un transformador, un cable, tiene un índice de falla. La operación en una estación transformadora de media baja, los interruptores, los seccionadores, también tiene un índice, los bushing de los transformadores, todos esos elementos tienen un índice de falla. Entonces yo podría construir una red y en base a los índices de falla de cada uno de los elementos, tratar de ver cuál es la mejor confiabilidad o operación o diseño del sistema que me dé la mayor confiabilidad posible, de manera tal que los cortes de suministro sean mínimos. Todo eso, por supuesto, sin violar la normativa de los parámetros operativos en que debo cumplir con calidad y producto técnico de la tensión. Algo que mencionamos así al pasar, las pérdidas no técnicas, tiene dos componentes. Uno, que es el más evidente y para todos, que es el hurto de energía eléctrica. La gente que está colgada, o los barrios marginales que tienen una sola acometida y que como no pagan la luz, lo paga el municipio, esas también entran en la ecuación de las pérdidas no técnicas. Y el otro
factor que son de pérdidas no técnicas viene por el lado de la facturación. Son errores de facturación prácticamente. Bien. ¿Qué son las pérdidas técnicas en los sistemas eléctricos? Bueno, esto un poco ya lo vimos viendo desde que empezamos la clase. Las pérdidas técnicas son prácticamente constantes a nivel de los transformadores y a nivel de los sistemas de redes y cables y acometidas son variables. Entonces, la energía que ingresa con un factor de utilización y factor equivalente, y la energía que se pierde, por lo que estuvimos viendo, van a ser constantes y variables. Las pérdidas son inevitables, pero las podemos medir. Y a medida que bajamos el nivel de tensión, van a ser cada vez mayores. O sea, aumentan su nivel. Aquí tenemos una infografía que estos son parámetros típicos que se usan para el diseño, que son las pérdidas en porcentaje a nivel de cada una de las etapas: transmisión, transformación y distribución. Ahí quedó, estos son 13,2 kilovolt y no 23. Así que uno podría concluir que si uno suma toda la cadena, podríamos estar en un porcentaje de pérdidas de aproximadamente el 7%, que son pérdidas más o menos razonables. Aquí, usando estos factores, en cada una de las etapas podemos ver la energía ingresada, la energía entregada en cada una de las etapas, considerando las pérdidas que venimos haciendo de diseño. Entonces, del total de 100 megavatios, terminamos en 93,6 megavatios hora. O sea, prácticamente el 7% que les mencionaba antes. Bueno, ahora tenemos lo que son los tipos de pérdidas no técnicas. Tenemos el robo de energía, el fraude, que es manipulación de los medidores, los errores administrativos, lo que les mencionaba antes por problemas de facturación, y un tema no menor que es la medición del alumbrado público. En muchos lugares solamente se cuentan las lámparas que están prendidas de noche, y ahí en muchos lados se ha dado de que se van, o el municipio o la cooperativa, empiezan a agregar luminarias y no le informa a la distribuidora. Entonces, la distribuidora a veces tiene que hacer en algún momento el mismo trabajo que hace la municipalidad, y mirar la cantidad de luminarias que están conectadas. A su vez, también se da que en muchos lados aparece iluminación clandestina, o sea, zonas que por ahí tienen claroscuros durante la noche, y los vecinos conectan una lámpara similar a la que conecta el municipio para iluminar la calle. Acá tenemos más o menos otra infografía de lo que veníamos hablando recién, y cómo se hacen las detenciones, la detección. O sea, mediante las pérdidas técnicas se hace por monitoreo, termografía y análisis de carga. O sea, básicamente la termografía es recorrer las líneas o los transformadores buscando puntos calientes o conexiones donde tienen un punto caliente. Esas son las zonas a trabajar y a mejorar. Y por el lado de las pérdidas no técnicas, las auditorías y medidores, y tratar de usar medidores inteligentes.
Luego, por algoritmo de inteligencia artificial, me permite detectar dónde son los focos donde tengo algún problema. El impacto global, si uno lo toma a nivel real, fíjese que si una distribuidora como factura 100 millones de pesos, el 7% o el 14% sumando las pérdidas no técnicas es demasiada plata que la distribuidora tiene como pérdidas en su desarrollo y desenvolvimiento a lo largo del año. Vayamos ahora al cálculo básico de las pérdidas no técnicas. Este es un tema denso, así que hacemos el descanso ahora, 5 minutos. Dale, Ok. dale, Vicente. Muy bien. Bueno, habíamos quedado acá. Sí. Este tema es aburrido y denso, pero es, digamos, el corazón de lo que estamos viendo el día de hoy. Porque todo esto que vamos a ver a partir de ahora es plata. Bueno, entonces aquí vamos a detallar un cálculo para pérdidas no técnicas, un cálculo básico, donde tenemos que la energía entregada, puse números redondos para que pudiera ser utilizable, es de 10.000 megavatios hora mes y la energía facturada de 8.800 megavatios hora mes. Entonces las preguntas serían calcular las pérdidas totales en megavatio hora y el porcentaje respecto de la energía entregada. Si las pérdidas técnicas estimadas son de 700 megavatios hora mes, ¿cuánto representan las pérdidas no técnicas en megavatio hora y en porcentaje? Entonces los dejo para que después ustedes hagan un ejercicio internamente y lo puedan ver. Pero aquí ya podemos ver que entre la energía entregada y la energía facturada tenemos 1.200 megavatios hora mes que se fumaron de la nada. Si tomamos el porcentaje de toda la cadena, que es del 7% aproximadamente, esos son 700 megavatios. O sea que tenemos 500 megavatios hora mes de pérdidas no técnicas. O sea, el 5% de la energía entregada o comprada se van en pérdidas no técnicas. Segundo punto, detección por balance zonal. Situación, tenemos 3 subzonas, cada uno reciben 3.500, 3.200, 3.300 respectivamente, la energía facturada es 9.600. Calcular la energía no facturada. Si la zona B tiene una diferencia de 400 megavatios hora entre ingreso y facturación, ¿qué porcentaje de pérdidas le corresponde a B? Entonces, todo esto siempre se hace con respecto a el ingreso a cada una de las subzonas. O sea que si la subzona es de 3.200, 400 es casi el 10% o el 8% de pérdidas. Esto casi coincide con lo que es un parámetro típico de pérdida técnica. Identificación de patrones anómalos. Tenemos datos de clientes de un consumo comercial. Durante 3 días el consumo se muestra nulo entre las 0 horas y las 6 de la mañana, pero la potencia registrada por la empresa indica actividad continua. Entonces se pide enumerar 3 hipótesis que expliquen la discrepancia y proponer 2 métodos de verificación rápida. Bueno, aquí tenemos 3 hipótesis. O puentea el medidor
durante esas horas, o hay un error en mi sistema de facturación. Por lo tanto, yo tengo que mandar una cuadrilla a verificar en el campo lo que hay. Y la otra, aunque les parezca mentira, es por el absurdo. Mandar una buena cuenta, una buena factura, considerando el consumo entre las 0 y 6 y esperar que el cliente venga a protestar. 4 datos. Impacto económico. Precio promedio de venta, 12 centavos de dólar el kilovatio hora. Pérdidas no técnicas detectadas, 500 megavatios hora. ¿Cuánto es la pérdida de ingresos? Bueno, 0,12 por 500. Ahí ya tenemos lo que estamos perdiendo por mes de pérdidas no técnicas. Ahora, si yo invierto $20.000 en detectar y recuperar, y logro recuperar el 60% de esas pérdidas, ¿en cuánto tiempo se recupera la inversión? Bueno, hago la cuenta, prácticamente en 3 años se recupera todo. Medidas de mitigación y priorización es una tarea de análisis que significa tratar de tomar 5 acciones como máximo para reducir las pérdidas no técnicas en una distribuidora urbana, tratando de seleccionar el costo-beneficio en función de lo que vimos anteriormente. O sea, cuál es el esfuerzo que yo tengo que hacer como distribuidora para minimizar las pérdidas no técnicas y si ese esfuerzo que voy a hacer me beneficia o no. A veces se llega a la conclusión de que es mejor dejarlo pasar por alto porque el esfuerzo económico que me impide tratar de llevar las pérdidas no técnicas a cero es tan grande que me termina haciendo un sobrecosto que me afectan las finanzas de la distribuidora. Entonces, conviene mejorar, usar ese dinero en mejorar las redes que en hacer el esfuerzo inconmensurable de llevar las pérdidas no técnicas a cero. Bueno, y por último, es algo que se está usando últimamente, que es usar un algoritmo, un modelo de aprendizaje máquina, donde se puede tratar de ver con incidencia en una zona, digamos, que tiene como sospechoso 5.000 clientes, y luego ver en función de su histograma de consumo, historia, ver cuáles son las diferencias y la discrepancia, y por último, complementando con la auditoría de campo, terminamos de confirmar si hubo fraude o no en alguno de ellos. Siempre se usa para esto el muestreo o la ley de los grandes números para no tener que hacer todo, o sea, siempre se elige una muestra. Entonces, por eso la pregunta es calcular la precisión de un modelo de esto por muestreo y mencionar dos métricas adicionales para evaluar el modelo. Las métricas adicionales pueden ser el tiempo. Las métricas adicionales pueden ser, por supuesto, tiempo y consumo, localidad, estacionalidad del año, etcétera. Por lo regular, las evidencias de todo esto se dan mucho más en verano y en invierno. Aquí están las respuestas de cada uno de lo que vimos antes. Con respecto al último, la precisión, casos confirmados sobre casos marcados, 30-25%. Las métricas útiles son lo que hablábamos antes, sensibilidad para medir cuánto fraude se detecta con el modelo. Y por último, un score para balancear la precisión y el rellamado a la presencia de clases desbalanceadas o cargas desbalanceadas.
Lo de carga desbalanceada significa que es ver a nivel de cada uno de los cables cuál aquel que lleva en función de lo que entró y lo que se facturó tuvo más sobrecarga o se desbalanceó con respecto a lo que sería la realidad con una pérdida técnica normal. Bueno, acá tenemos también otra infografía, de vuelta exactamente lo mismo, que nos permite tener otra visión. Que seguimos viendo lo mismo, la energía no facturada por zona, la estimación de por diseño y carga, la energía atribuible a errores, la magnitud relativa del problema, que son los porcentajes de pérdida, y la fracción de energía ingresada facturada o que no puedo revender. Y por último, lo que hablamos antes es la densidad de kilómetros, el indicador de densidad de red, que son los megavatios o kilómetro cuadrado por cliente. Bien. Aquí tenemos una infografía con las ecuaciones de todo lo que estuvimos viendo a nivel de cómo se calcula. Y por último, al final de todo, tenemos la eficiencia de la zona, que es la energía facturada sobre la energía ingresada. Y ahí nos puede dar, con respecto a lo normal, cuáles podrían ser las diferencias. Vayamos ahora al tema de cómo se tratan las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas. En lo que se refiere a auditoría de campos, se selecciona una muestra y se va y se mide, se va a ver los transformadores o los cables con mayor discrepancia entre la energía ingresada y facturada que he detectado. Después la inspección en sitio de los medidores, sellos, conexiones. Y por último, conciliación las lecturas del transformador con la sumatoria de los medidores de los clientes. Y ahí tendríamos que ver si cierra o no cierra. Eso es a nivel local, en una franja, por ejemplo, en un transformador de baja tensión donde hay 10 usuarios y se hace la medición. Entonces vemos que la suma de lo que van tomando los medidores versus lo que sale del transformador, que lo estoy midiendo ahí en campo, in situ, me da una idea de qué medidor puede estar alterado o sustrayendo electricidad. La detección avanzada es un poco lo que hablamos antes con Machine Learning, es buscar patrones anómalos, consumo nulo nocturno, con actividad registrada por transformador, el caso de la industria que miramos antes, y después, bueno, mediante los modelos estadísticos, tratar de detectar cuáles son los perfiles atípicos en el consumo horario, variación diaria, relación de consumo cliente. O sea, si yo sé que en un edificio, y aproximadamente las distribuidoras lo tienen, por la histografía, la mayoría de las personas no están habitando durante el día y cuando llegan a la noche consumen prácticamente lo mismo que durante el día, eso es una prueba o una señal de que ahí tengo un problema. Entonces tengo que hacer una validación mediante una auditoría de campo que el modelo me está diciendo que tengo que estimar su precisión. Acá tenemos un ejemplo numérico práctico de la energía ingresada, la potencia total, la pérdida técnica, la pérdida no técnica, el porcentaje de las pérdidas no técnicas y por último el rendimiento en la zona. Acá tenemos que las pérdidas no técnicas relevantes son del 3,6%, con lo cual es el lugar que yo tengo que trabajar para tratar de disminuir. Esto se logra hoy un poco también con medidores inteligentes y Smart Meter que me permiten por ahí hacer una detección a distancia mediante sistema SCADA o PLC. Entonces, por último, tenemos que acá la interpretación de las fórmulas
Bueno, las pérdidas totales, la energía no facturada, las pérdidas técnicas, la estimación que tengo por diseño y carga. Esto es lo que yo voy a tener en la red que estoy diseñando ahora. O sea, me aparto un poco y esto es lo que voy a estar teniendo en cuenta para poder diseñar la red. Energía atribuible a fraude y errores, magnitud relativa del problema que podría tener y una fracción de energía ingresada facturada que voy a tener en porcentaje. Y por último, el indicador de densidad de red, que es la distancia que recorre los cables por cliente. O sea, en caso de ciudad, como cada inmueble está ubicado aproximadamente a 8,66 metros, entonces ahí tengo 8,66 metros por cliente. Bien. Entonces ahora vamos a ver los tipos, los tipos de cables y características de redes, sus características claves. El primario, que es el que da a nivel de 66 kV, de 33 a 66 o de 11 a 23, estas son nominaciones europeas básicamente. La topología casi siempre es una línea aérea radial o en anillo y se usa para alimentación de barrios y subestaciones secundarias. Después tenemos el primer feeder primario subterráneo, que es el cable, que por lo regular también es anillo radial, centros urbanos densos. El feeder secundario, que es la línea aérea o subterránea radial. Y por último, la distribución rural, que es una larga extensión radial, que son zonas rurales con baja densidad de clientes. Y aquí los traigo a recordar lo que habíamos hablado antes, al principio de la clase, sobre lo que era una red que las voy a diseñar y hablábamos de la red adaptada. También denominada área típica de distribución. Es un modelo teórico y en realidad tengo que decir que hoy prácticamente se usa poco porque se parte de la red con la situación actual. Se hace un relevamiento georreferenciado de cómo es el sistema de distribución que tengo actualmente y se empieza a trabajar sobre la red operada, tratándola de llevar a lo largo del tiempo a esta área típica de distribución o red adaptada para tener que yo sé que funciona y me da la confiabilidad que yo necesito como distribuidor, para tener las mínimas pérdidas y las mínimas sanciones por tema calidad de servicio. En algunos sistemas internacionales hasta se pone un premio si la calidad de servicio supera la calidad de base que tiene que cumplir por contratos de concesión. Y aquí tenemos por ahí las pérdidas de Joule con respecto a la longitud, que es el cuadrado de la resistencia. Y aquí es donde empieza a jugar mucho el factor de carga de cómo yo opere las redes. Cada cable tiene una potencia reactiva, los transformadores tienen potencia reactiva y eso a veces por ahí para disminuir las pérdidas que puedo tener por longitud de la corriente me lleva por ahí a poner equipos de compensación, en este caso básicamente capacitores, a nivel de las estaciones transformadoras para poder disminuir las pérdidas técnicas. A la derecha abajo tienen un pequeño calculito para ver y la interpretación. Bueno, volviendo al tema de NOR, ahora podemos ver acá cómo son la potencia ingresada y vendida y pérdidas por etapa en el sistema de alta tensión, baja y media a lo largo del año. Todo esto está hecho en megavatios.
Los dejo para que lo miren un segundo para que vean las magnitudes. Podemos observar la gran cantidad de pérdidas técnicas y no técnicas en baja tensión, para que ustedes puedan ver la magnitud de cómo se va a medida que voy bajando el nivel de tensión, el conjunto de pérdidas cada vez es mayor. Después ustedes lo podrán observar con mayor detenimiento. Bueno. ¿Puedo hacer una consulta, Vicente? Sí, sí. Eh, el tema de las pérdidas, de estas pérdidas, ya sean las pérdidas no técnicas, ¿la distribuidora está obligada ante el ente regulador a mostrarle eso o no? Y bueno, esa es una de las preguntas. Eh, sí, está obligado a mostrárselo al regulador cuáles son las pérdidas no técnicas, pero si bien está obligado a mostrarla, no se computan para el cálculo de la tarifa. Y digo Bien, esto, ¿en qué caso se le pide o se lo trata de tomar? Cuando esas pérdidas no técnicas tienen correlación, por ejemplo, con una parte que es no medida, que es el alumbrado público, que en muchas localidades el alumbrado no se mide, no hay medidores. Entonces se hacen por cantidad de lámparas. Este, otra cuestión es barrios marginales donde se le da suministro de energía y no hay medidor. Y se le da a varias casas, pero esa parte lo paga el municipio. Entonces, en esos dos casos particulares que acabo de mencionar recién, el regulador las tiene en cuenta para el cálculo tarifario. No tiene en cuenta todo lo excedente a estas dos que son particulares y han sido detectadas. No sé si con eso sí, te sí, satisface. totalmente. No, lo que yo veo que por ahí en la realidad lo que ocurre es que es muy difícil a imputar a alguien por hurto de energía. En la práctica lo tenés que enganchar al tipo arriba del cable, justo haciendo la conexión. Es un tema ese, porque la verdad, vos hace un ratito dijiste que bueno, que que por ahí la distribuidora, viéndolo económicamente, sí, bueno, en vez de gastar esto, o estar como que a veces dice, bueno, miro para el costado y ya está, porque sé que lo tengo, pero voy a decir, bueno, yo me voy a poner a combatir el hurto de energía, pero después vos vas a denunciar o lo que sea, y la parte de la justicia es lenta, primero para casos importantes como, no sé, un asesinato, etcétera. Imagínate por un hurto de energía, cuando va a la comisaría se te ríe la gente, la misma persona que toma la denuncia. Sí, 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 tal cual. Aparte, también fíjate que tenés que gastar plata en ir con una cuadrilla, ir con un escribano que levante un acta, que tome nota. Eh, entonces, por eso, a veces llega un momento que por ahí la distribuidora mira para un costado y porque le resulta inconveniente. Aparte, es una curva también de aprendizaje, ¿no? Al principio podés recortar mucho, pero cuando vas llegando al final, el esfuerzo de recuperar un percentil de pérdida no técnica cada vez es mayor. Claro, claro. Sí, sí, lo que yo creo que por ahí, lo que yo pienso, esto es totalmente personal, es en las RTI, ya que participan distintos factores, hacer una política en conjunto con el Estado, lo que sea, por el tema del hurto de energía. No sé, yo voy con un acta, te aviso una vez, porque bueno, no, alquilé la casa, soy nuevo, no sabía que estaba enganchado, qué sé yo, porque la típica te dice, a la segunda, bueno, si voy te denuncio, por lo menos, no sé, molestarlo al tipo que vaya a declarar a otro, a otro lado, que le pese, ¿viste? Porque es como que enseguida, ¿viste? No te dan no te dan mucha Mira, importancia. es verdad, si eso se podría solucionar un poco mejor el día que tengamos todos medidores inteligentes. Entonces, cuando vos sabés que hay alguien que te está hurtando,
en vez de ir con el escribano y hacer todo ese movimiento, que es todo un costo, es mucho más fácil, le cortás el suministro a distancia por 1 hora y dejar que se venga a quejar. Entonces ahí le mostrás cuando vaya a la oficina comercial a quejarse, dice, y mire, usted tiene esto acá, le muestra con la foto que está hurtando, que sé yo, está clandestino, y le dice, bueno, pero usted está haciendo esto, yo qué sé. Se le corta, lo lamento. No, me entendés, ¿no? Hay muchas maneras también de lograr, pero bueno, sería otra Argentina ya, ¿no? Inclusive en el mundo, para que sepan, el distribuidor no es el que comercializa la energía. El distribuidor es solamente un transportista que pone sus redes y cobra un peaje. Y después todo el resto se encarga el comercializador, que no solamente le vende energía eléctrica, sino le puede vender también agua y electricidad, como es en el caso de México o España, y hasta comunicaciones le vende un comercializador. Sí, en ese caso creo que le duele más cuando les corta internet que Sí, 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 che, me está robando luz, te corto internet, no, ahí creo que la gente se movería más, pero bueno, es un sí, tema. sí, así es, todo un tema. Bueno, aquí tenemos un último ejemplo de un transformador y las 4 cargas. Es solamente una infografía para ver la carga 1, 2, 3, 4, no hace mucho más, pero... Y cómo esto se traslada a un modelo inteligente de Machine Learning. Entonces, aquí en base a esa infografía se construye este flujograma, donde se modela la red, se le ponen los factores de ajuste por los factores de operación y de carga, se hace un flujo de carga con las pérdidas no técnicas y las pérdidas para saber más o menos que la red esté estable. Y después, como un modelo interactivo, se va calculando hasta que se llega a la cantidad de plata que se pierde por esa pérdida no técnica. Esta es una infografía y hay varios flujogramas que se pueden usar para calcular todas las pérdidas técnicas mediante una red computacional. Al final, yo les dejo, hay una infografía donde están las referencias y pueden ver sistemas de cómo se calcula todo esto a nivel de computación. Que es este que tenemos acá. O sea, este flowchart, cada uno de los puntos está descrito cómo son los pasos. Entonces, fíjense que estamos con el flujo de carga, también calcula la impedancia operacional, etc. Esto también a veces se modifica mediante uso de flujo de cargas para poder poner, modelar o simular factor de carga para corregir el coseno phi en la red y así tratar de ver cómo quedan las mínimas pérdidas. Bueno, aquí son todos estos datos que sirven para poder calcular y poner en el programa. Está asociado con eso, donde tenemos en la etapa, fíjense que tiene 13, 14, 15, 16. Y bueno, son las fórmulas clásicas de pérdidas del cuadrado de la corriente por la potencia total, la resistencia que está circulando, la corriente, nada que ustedes no sepan. Por ahí, la frase que por ahí tiene que estar, porque se puede ver, la más importante es la ecuación 15, donde ahí tenemos la demanda en una determinada unidad de tiempo, porque acuérdense que todo esto varía durante el día, o sea, las pérdidas a la mañana no son lo mismo que a las 2 de la tarde, que a las 4, a las 5 o a las 6.
Entonces uno podría tomar segmentos horarios distintos y calcular una pérdida promedio. Entonces, bueno, la ecuación esta me permite eso, y fíjense que acá tenés un múltiple factor que se llama LSI, donde eso tiene en cuenta factores de corrección, que era lo que decía antes, si es sábado, domingo, si es a la mañana, a la tarde, y por último las pérdidas y todo. Entonces, con eso, todo esto me permite a mí calcular a lo largo de, tomando inclusive hasta las 8.760 horas del año, cuál va a ser la pérdida total que voy a tener a lo largo de todo el año. Porque acá ya estamos hablando de uno, voy a hacer la cuenta muy simple, pero siempre tenemos valores globales. Esto es la discretización de los valores llevado día por día. O sea que tenemos 365 días de datos dividido a su vez en segmentos horarios que pueden ser 4 o 5, donde tenemos todos los parámetros de todo lo que puede suceder o lo que va a suceder en el dimensionamiento de una red a lo largo del año, y voy a poder calcular la cantidad de pérdidas totales que voy a tener. Y así poder saber cuál es la pérdida económica que puedo tener o proyectar. Para, Vicente, sí, perdón, una consulta. ¿Está sí. establecido, o sea, está claro que no hay manera de que no haya pérdida, ¿no? Pero ¿cuál es Sí, el tope que puede tener una distribuidora en cuanto a las pérdidas de acuerdo a lo que factura? sí, mira, por lo regular te digo, a nivel de toda la cadena, o sea, partiendo de alta tensión hasta baja tensión, las pérdidas técnicas rondan entre el 8 y el 10% aproximadamente. 11 como mucho, podría estar dentro de lo razonable. Y después a partir de ahí ya no, ya el resto es pérdida no técnica. Yo, como datos reales, cuando se privatizaron las empresas, a los 2 años de funcionamiento, Edenor y Edesur, para la magnitud que ustedes puedan ver del problema, tenían un 25% de pérdidas técnicas y no técnicas sumadas. Cuando se hace la cuenta con esta metodología, las pérdidas técnicas que tenía eran del 9%. O sea que 14% de hurto de energía y pérdidas no técnicas tenían. Hoy están alrededor del 15 al 14. Todavía le falta. Bien, está claro. Bueno, y ahora vamos al otro último punto también que vamos a ir desarrollando de a poco, que es el área típica de distribución, que yo le mencioné al principio, y cómo compararla con una cuestión real, ¿no? Una zona se define por la densidad, el uso y la topología. Y aquí se calcula un balance con indicadores que es kilómetros por cliente, pérdidas técnicas, no técnicas y la eficiencia. Entonces aquí vamos a una cuestión que se formula de la inversión que tengo que hacer en la red, más los gastos de operación y mantenimiento y las pérdidas monetizadas esperables que puedo tener para esta área típica de distribución, que la voy a desarrollar a nivel real o teórico. Y, por supuesto, la tengo que ajustar, esta área típica de distribución, a las exigencias regulatorias, o sea, la calidad de servicio que tengo que entregar. Así tenemos esta tabla resumida, que es una tabla comparativa de atributos relevantes, que tenemos la densidad, la cantidad de clientes por kilómetro cuadrado, eh, la longitud de la red real promedio, que tengo también, la longitud por cliente, y la longitud es una verdad de perogrullo, porque a medida que yo tengo una red cada vez, porque el área poblacional está más dispersa, las pérdidas técnicas van siendo mayores. Después tenemos las pérdidas estimadas por diseño, que eso me permite a mí calcular una operación y mantenimiento
dice perdido porque en realidad son estimadas y perdido porque a veces por ahí cuando hago una operación y mantenimiento exacta, tengo un sobredimensionamiento de operación y mantenimiento que se lo considera el esfuerzo necesario para poder llevar las pérdidas a las estimadas de diseño. Entonces, por eso se llama operación y mantenimiento perdido. Así que por último, tenemos el costo total de CAPEX, OPEX y las pérdidas, y el objetivo es minimizar este costo total. Y volvemos siempre, esto es reiterativo, es más aburrido que todo, pero siempre estamos hablando alrededor de lo mismo, de cómo se calculan las pérdidas, el ingreso, la salida, pero ahora estamos modelizando. Antes estuvimos viendo lo que es un ejemplo práctico de una red de servicio, ahora estamos yendo a tratar de hacerlo la red, los cálculos básicos por zona. Entonces lo que establezco es parámetros, pérdidas totales, no técnicas que voy estimando. Y después trato de hacer lo que es la ecuación de costo-beneficio para poder ver cuál es el número correcto. Entonces, todo X son variables de decisión, como es ubicación de transformadores, reubicación, mejora de conductores. Lambda es el costo de energía no facturada y todo en porcentaje. Así que esto me permite a mí tener una ecuación general de costo y en función de esto yo voy a tratar de minimizar lo que es mi ecuación de costo. Entonces, la parte metodológica es definir bien la cantidad de usuarios, la longitud y la potencia de los valores de referencia. Acá les dejo una referencia que se usa mucho en Chile para que ustedes puedan ver y navegar en la red. Ellos tienen bastante redes y servicios similares a lo que serían en las provincias, o sea, argentinas, las capitales o localidades de más de 50.000 habitantes. De norte y de sur junto con San Paulo son de otra escala y está fuera, digamos, de esto cuando uno quiere comparar. Bueno, con los datos medidos, uso indicadores reales para simular y entonces a partir de que yo tengo la red diseñada, entonces si yo llevo y ajusto a la red real, entonces empiezo a ver, por ejemplo, si yo tengo la red existente, digo, si yo reubico el transformador, ¿qué ventajas tendría? Si pongo, mejoro conductores porque le cambio la sección o en el caso de líneas aéreas voy a un tema de nuevos conductores de aleación con fibra de carbono o aleaciones distintas que permiten trabajar un conductor aéreo para que ustedes tengan una idea a 100 grados centígrados. Eso se está empleando mucho en Estados Unidos por el tema de las servidumbres y más en barrios por ahí urbanos donde son todas líneas aéreas y donde con el aumento de la demanda es imposible hacer un tendido nuevo. Entonces lo que se hace es cambiar el conductor y poner estos conductores que son de high thermal, o sea que pueden operar hasta 120 grados centígrados. Fíjense que los conductores de líneas aéreas se hacen con cálculos de a 45 grados y una temperatura de trabajo de 60 grados, 60 a 75 grados como sobretemperatura para los diseños normales acá en la Argentina. Así que a partir de ahí, bueno, yo puedo ir jugando con todo esto e ir calculando el retorno de la inversión sobre cada diseño que haga de costo.
la metodología paso a paso, construyo un modelo típico, calculo en base a indicadores reales con datos medidos para llevarlo a estos ejemplos, y entonces empiezo a ver cambiando los parámetros, transformación y reubicando, cómo van impactando en la red. Por supuesto que si yo hago un ejercicio de esto, es un problema iterativo hasta que puedo lograr un óptimo. Cuando el óptimo lo obtengo, entonces voy a tratar de hacer el tendido de una red nueva o la modificación de la red que existente y lo que voy a tratar de llevar a este nuevo diseño. Esto va cambiando a lo largo del tiempo porque va variando la modalidad de consumo de los usuarios. Y aquí tengo un dato muy típico. Las redes de diseño antes se tomaba para cada usuario una potencia de diseño de 10 kBA. Eso, digamos, hace 30 años. Nunca se cambió. Hoy, supongamos un inmueble que tenga 3 ambientes, le colocan un aire acondicionado a cada uno y vamos a tener alrededor de 2000 kilovatios cada uno, entonces vamos a tener 6 kilowatt, ni siquiera kVA, kilowatt de consumo solamente por usar los aire acondicionados. Ya eso después le empezamos a agregar la heladera, la plancha, equipos electrónicos, música, lo que ustedes puedan ver o querer, enseguida se sobrepasa los 10 kVA. Entonces, una de las cosas que va a estudiar el regulador actualmente es subir el escalón y establecer a las distribuidoras un desarrollo de red de esquema básico. Ahora bien, hay que pensarlo muy bien por otro tema más particular que se está sobreviniendo estos últimos tiempos, que es el tema de la movilidad eléctrica. En la modalidad eléctrica, la movilidad, piensen ustedes que un cargador de carga media o para uso domiciliario está en alrededor de entre los 2000 y 7 kVA. O sea que prácticamente con el cargador de electricidad, porque todo eso está relacionado al tiempo, a menor potencia, mayor cantidad de tiempo para la carga de la batería, y si a mayor potencia, menor tiempo de carga de la batería. También va a haber que tenerlo en cuenta para la expansión de las redes próximamente. Entonces, fíjense que el paradigma va cambiando y entonces seguir diseñando una red con los parámetros actuales raya ya hoy lo absurdo. Otro dato que les puedo decir en cuanto a la infraestructura de la red, inclusive asociado a la modalidad eléctrica, un cargador de carga rápida en una estación de servicio o en un hipermercado, como puede haber en Europa, para 2 picos o 3, o sea, 3 autos simultáneos cargando, es de 250 kVA. Y así que recuerden en la infografía que estuvimos viendo, para tener una idea, vamos para atrás un segundo. Miren el transformador, 252 kV, o sea que necesitaríamos un transformador para poder abastecer una línea de carga rápida de 20 minutos a 15 minutos para 3 automóviles eléctricos. ¿Se entiende lo que estamos hablando, no? Ahora cabe preguntarse si la red actual está diseñada o prevista para eso. La respuesta es evidentemente no. Bueno, y aquí llegamos al final. Así que acá tienen
la bibliografía para que ustedes puedan buscarla a través de internet y procesarla y ver, y entonces van a ver algunos de estos aspectos críticos que acabo de decir. Bueno, estoy abierto a preguntas que me quieran hacer para responder. Espero haber sido claro con la exposición a lo largo del tiempo. Y Vicente, solamente un comentario que dejé en el chat, un artículo que acaba de salir en EconoJournal sobre el estudio que hace ADELAC junto con el BID sobre las pérdidas no técnicas en la región. Así que perfecto, es interesante leerlo. muy bien, agradecido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que podemos dar por Bueno, cerrada. Voy a dejar de compartir. Sí. muchas gracias, Vicente. Bien, Por ahí van surgiendo dudas o cosas a medida que nos vayan cayendo los conceptos. Así que cualquier cosa, te estaremos consultando. ¿Eh? sí, me pueden escribir y voy respondiendo a las dudas que vayan teniendo o darles alguna aproximación o buscarle inclusive bibliografía a nivel mundial para continuar con estos temas. Bueno, buenísimo. Bueno, Bueno, muchas gracias. Saludos a todos y nos vemos el martes próximo.